Hola, queridas, muy buenas tardes. Estamos aquí con nuestro compañerismo semanal. En esta ocasión vamos a hablar de de un nuevo curso que nuestro amado nos ha guiado a continuar. Y en este caso es el curso de mentalidad de pobreza. Vamos a empezar con el curso, con la lección número 1 que se llama La mentalidad de pobreza definida y estoy aquí con mis queridas Anastasia y Jewel, que vamos a compartir todo lo que el Señor nos ha hablado mientras hemos estado repasando esta lección, ¿no? Entonces, como todo, pidiéndole a mi amado, a nuestro amado, que nos guíe, que sean palabras de sabiduría las que se traten en esta reunión, que sea su voz, su guía, su enseñanza y no la nuestra, ¿no? Entonces, que sea Él que nos vaya guiando conforme a todo lo que Él quiere que vayamos instruyendo o recordando. Bueno, para empezar esta lección, la primerita vez que yo la leí fue un transformar de mi mente para bien y fue muy emocionante, recuerdo tanto porque cuando la leí ya tenía algún un tiempo, unos meses ya en el ministerio, creo que un año hasta que se tradujo eh, la, las lecciones y, y fue para mí en el momento oportuno, en el momento exacto, porque recuerdo que me metí de lleno a estas lecciones más o menos cuando fue época de pandemia. Nuestro amado es maravilloso y sabe que las iba a necesitar, sabía que las iba a necesitar en esos momentos difíciles. Bueno, antes que nada, yo recuerdo que estas lecciones vinieron a transformar mi mente. Tengo que confesar que en un principio fue muy confuso cuando nos dan estas palabras, porque quizás se me confundió un poco, no en la confusión de aplicarlas, sino de la confusión de tratar de escudriñar lo correcto, ¿no? Para no confundirme con lo que ahora se conoce como atracción de la mente, como en creer que todo lo que tú creas lo vas a conseguir, ¿no? Para mí era muy importante quitar todas esas eh, enseñanzas del mundo para poder entender lo que el Señor me estaba llamando a aplicar y abrazar con estas lecciones y con su palabra, ¿no? Afortunadamente, Él me fue enseñando que lo principal que me quería enseñar es la confianza, la fe y aprender a depender de Él, que es muy difícil cuando estamos acostumbradas a tener el control de todo. Recuerdo que cuando yo lo empecé a estudiar, se me quedó muy grabada la parte en que la escritora dice, no, no estoy siendo rara espiritualmente y tampoco estoy diciendo que usted vaya, coja y se endeuda porque mi amado lo va a pagar. Eso recuerdo mucho y que yo le decía, ¿cómo puedo discernir? ¿Cómo puedo hacer? ¿No? Entonces eso me lleva, mientras revisaba la lección, al versículo de presentación de Filipenses que dice, y mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme, ¿no? Y busqué un poquito el concepto de suplir y es reemplazar lo que nos esté faltando. Algo que tenga un hueco, se viene y es llenado. Eso es suplir. Y me llamó mucho la atención porque en los últimos días también el Señor como que me despertó un poquito esto de lo que es tener fe, de lo que es confiar en Dios, de lo que es la vida abundante, eh, en el sentido de que todas las riquezas, todas, absolutamente todas, están en Cristo Jesús. Entonces, para mí este versículo fue como una afirmación de lo que Él me estaba mostrando, ¿no? Entonces, empezar a confiar en su palabra fue una de las primeras cosas que empecé a aplicar. Si bien es cierto, yo ya había empezado a confiar en el Señor por las diferentes promesas, por las transformaciones de mi vida, el, por lo que era en ese momento que yo estaba buscando, que era la restauración de mi hogar. Entonces, yo ya estaba empezando a confiar en todas esas cosas. Y
recuerdo tanto que el Señor me fue enseñando e hice clic con lo que la autora dice que no, o sea, no lo tomemos en el sentido de que voy a obtener todo lo que quiero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ahí fue cuando el Señor me enseñó a depender de Él. O sea, no lo busco a Él con el fin de obtener una riqueza, ¿no? Sino que lo busco a Él con el fin de obtenerlo a Él. Y como en Él están todas esas riquezas, las riquezas se pueden manifestar de diferentes formas, ¿no? Espirituales, físicas y etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que empecé a buscarlo por lo que Él quería dar. Para mí fue en ese momento muy complicado porque empecé a hacer, yo no tenía trabajo, se vino la pandemia, mi esposo en ese momento, que era mi esposo, se quedó sin trabajo, fue así. Pero vieron cómo es la palabra del Señor, que en lugar de atemorizarme y hasta el momento actual en que yo recuerdo eso, yo digo, ¿cómo pude? Yo digo, estaba tan llena de esa ingenuidad que el Señor nos pide que seamos como niños para creerle, tal cual, así estaba yo. Tal cual, o sea, yo decía, si el Señor me está enseñando esto es porque quiere que confíe en Él. Y si bien es cierto, no me vinieron cantidades grandes de dinero, pero el Señor en ese momento me enseñó a que no depende de mí. Es decir, ahora yo lo entiendo un poco más porque ahora yo soy la cabeza de mi hogar, de mi hija y de mí, del hogar en el que vivimos financieramente. Entonces, lo que el Señor me mostró en aquel momento, y ahora que lo recuerdo con mucho cariño, porque ahora estoy en una situación de cabeza, ¿no? De mi hogar, es que Él me enseñó que el ingreso no dependía de mí, no venía de mí. Entonces, si yo no tenía un empleo, el esposo terrenal no tenía un empleo, nada me faltó. La comida me llegaba al pie de la casa, ya sea por repartición de personas del gobierno, ya sea porque mi hermana me proveyó, ya sea porque mi papá me proveyó, la familia del esposo terrenal proveyó. Fueron muchas bendiciones que llegué hasta el punto de decir, wow, si yo no entiendo cómo me provees de esa manera tan sobrenatural, porque ahí empecé a entender lo que es la sobrenaturalidad de su provisión. Y empezar a depender del Señor de esa forma para mí fue muy revelador, porque si bien es cierto, confiamos en el Señor por nuestra salvación, ya es un paso grande empezar a confiar en el Señor por nuestro futuro, por nuestras familias, por los esposos, por nuestra propia vida, pero confiar en las finanzas, eso para mí sí fue, ha sido una prueba fuerte, pero Él no desamparó. Y recuerdo que una de las cosas que también aprendí es que Él dice que me enseñó es de que debemos confiar en Él y no en lo que nosotras pensamos que está bien. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Por ejemplo, en ese momento, bueno, me quedé sin empleo, me toca salir a buscar trabajo, tengo que ver la manera de conseguirlo. Y dije, a ver, para un momento, busco al Señor, me meto con el Señor y fue muy gracioso lo que el Señor me dijo en aquel momento y me dio la promesa de la que se quede en casa reparte el botín. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo si no hay un ingreso? Tú me dices la que se quede en casa reparte el botín. Pues bueno, hermosas, así fue. Así fue, el Señor no me defraudó con la promesa que Él me dio, con la promesa que cuesta mucho y ustedes saben las que llevan el ingreso al hogar, lo duro y difícil que es abrazarse esta promesa cuando tenemos hijos, mucho más, y verlo obrar de esa manera para mí me dio mucha enseñanza y creo que también esa prueba financiera me ayudó mucho a afianzar y a construir mi confianza en el Señor. O sea, gracias a esas pruebas, yo puedo descansar mucho más en el Señor. Creo que las pruebas económicas son esas pruebas que sí o sí te enseñan a depender del Señor y a confiar y que el poder de Dios se revele en tu vida. Es la oportunidad perfecta. Si bien es cierto, confiar, diezmar, ¿no? Todo va tomado de la mano. Y de la misma manera, en los últimos meses también tuve un choque de, Dios mío, ¿qué voy a hacer?
no sé qué voy a hacer. Y muchas veces nosotros nos desesperamos y tantas veces el Señor nos aclara y nos recuerda, no te preocupes, no te afanes. No, entonces para mí fue una lucha muy grande cuando decía, Señor, ¿cómo no me voy a afanar? Por favor, ayúdame, vendame palabra, vendame promesa. Y vino el Señor con su promesa, y aunque en nuestra carne es difícil caminar en esa promesa, cuando tú lo cumples y lo caminas conforme el Señor te lo ha dicho, el Señor recompensa, el Señor se revela en la vida de uno. Entonces, básicamente, en lo personal, mis pruebas financieras, que como repito, yo sé de lo que pueden temer muchas mujeres, porque yo lo he pasado, lo estoy pasando, lo estoy viviendo, lo que es mantener una casa, un hogar, el techo, los gastos, la hija, no, lo sé, este, pero atrévanse a conocer al Señor como amado, apréndanse a conocer al Señor como esposo, atrévanse a conocer al Señor como un Padre celestial, o sea, como el Señor les esté llamando a conocerlo, pero experimenten su palabra porque su palabra es verdad, su palabra es un sí y amén, y abrazarse esa palabra a pesar de que es duro en la carne, duro en el mundo, duro, el mundo te va a querer venir a tumbar tu creencia, pero creo que es una atravesar por una crisis económica es uno de los mayores regalos para construir tu fe. Eso sí, lo siento, lo agradezco mucho de corazón. Es durísimo, sí, es durísimo, 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 pero con el Señor no hay pérdida. Siempre va a haber algo para bien en todo eso. Entonces, eso es lo que por el momento quiero compartir. Y le voy a dar el paso a cualquiera de ustedes que quiera continuar. Hola querida, soy Joel en Nicaragua y voy a compartir con ustedes lo que aprendí o lo que me llamó la atención. Esta es como la segunda vez que leo este capítulo. Hace un tiempo ya lo había leído cuando estaba eh, conociendo sobre la mentalidad de la pobreza y estaba yo empezando a tener que eh, como decía Perlita, ser la cabeza también de mi casa. Eh, Quiero comenzar o continuar. Mi Dios suplirá todo lo que me falta según sus riquezas. Somos muchas las mujeres que nos toca ser las únicas proveedoras en este viaje, ya sea de restauración matrimonial o de restauración personal. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta y es el saber de quién dependemos como esposos en el caso de que estamos buscando esa restauración matrimonial y considerando un esposo, o en quién confiamos nuestras necesidades. De eso consistirá las palabras que van a salir de nuestra boca, porque lo que sentimos en nuestro corazón, como dice la palabra también, es lo que hablamos. Y es ahí donde menciona también en la lección, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque es lo que nosotros estamos sintiendo y creyendo, es lo que vamos a expresar. Y creo que en una de los compañerismos anteriores mencionamos cómo es fácil para una mujer tomar el rol de proveedor o el de cabeza de la casa cuando ella es la que trabaja fuera y paga todas las cuentas. Disculpen. Ok. Para una mujer tomar el rol de ser la proveedora o la cabeza de la casa cuando ella es la que trabaja afuera y es la que paga todas las cuentas. Incluso mencionábamos que nos vuelve más duras. Y yo sé que es cierto por experiencia. Entonces, esta frase
que sale ahí en la lección, que dice, tengo un presupuesto apretado. Creo que es una frase que muchas usamos, especialmente cuando somos las únicas proveedoras, porque estamos pensando en todo lo que tenemos que pagar este mes, lo que nos hace falta pagar, lo que surgió de último momento y cómo lo vamos a hacer. Entonces decimos, eso no estaba en mi presupuesto, voy a hacer. O en el caso que tenemos hijos que nos piden algo y le decimos, pues esta vez no se va a poder porque no tengo suficiente, porque no estaba planeado y cosas así. Y en su mayoría cuando pasa eso es porque no estamos dándole el control al Señor sobre nuestras finanzas y posiblemente sobre nada en nuestras vidas, porque no es solamente nuestras finanzas, sino de todas las áreas. Entonces, cuando nosotros decimos eso, a veces también decimos es que estamos limitados. También estamos limitando a nuestro amado esposo celestial. Estamos diciendo a las personas que Él no nos está dando suficiente, que sus recursos son limitados, porque nosotros estamos representando a nuestro Señor, a nuestro amado esposo. Por tanto, no digamos que estoy bajo presupuesto o que tengo mis recursos limitados, porque a medida que vamos aprendiendo que el que nos provee todo es nuestro Señor, vamos sabiendo que estas frases, decía la lección que lo avergüenza, que avergüenza al Señor, igual como que si fueran nuestros hijos, que en la calle dijeran que no hay, que no pueden conseguir zapatos nuevos porque mamá o papá no tiene dinero cuando ellos no nos han pedido. Y es lo que nos dice el Señor. ¿Cómo estamos diciendo que no tenemos suficiente cuando no le hemos pedido a Él? Entonces, lo único que tenemos que hacer es pedirle y confiar en que Él lo hará. Darle a Él el control de esas situaciones. En el caso de deudas que mencionaba Perlita, el otro día tuve una experiencia que con tantas cosas que están pasando aquí en nuestro país, mi jefa comentó y dijo, hoy en día, ¿quién no tiene deudas? Todo el mundo está con alguna deuda que pagar, entonces cualquier cosa que afecte el salario ahorita deja a uno afectado. Y yo le contesté, yo no tengo deudas. Y me miró con una cara de asombrada. Dice, ¿cómo que no tenés deudas? Le digo, no tengo deudas. Me dice, nada. Le digo, no, simplemente nunca me ha gustado endeudarme. Yo yo simplemente iba guardando hasta que conseguía lo suficiente para comprar lo que necesitaba. Luego simplemente le digo al Señor cuando sea el tiempo correcto. Tú me lo vas a dar, siempre me has dado, entonces le digo, pero la verdad no tengo. Me dice, ¿y lo que hay que pagar todos los meses? Esas que son gastos mensuales, le digo, todos los tenemos porque lo que es la luz nos viene mensual y cosas así. Le digo, pero decir que hay algo al cual yo debo una deuda, gracias a Dios, no. Me dicen, eso es raro. Yo le digo, yo no lo miro raro, yo simplemente es como decía Perlita, no porque sabemos que el Señor nos va a proveer, que Él nos protege y nos da, nos vamos a ir a endeudar o enjararnos, como decimos aquí, enjararnos. No por eso lo vamos a hacer, sino que vamos a dejarlo a Él trabajar en nuestras vidas, darnos lo que necesitamos. Y si Él nos da más, que son los deseos de nuestro corazón, pues bienvenido. Perlita, ¿quiere decir algo? Sí, así rapidito, aprovechando que nombró eso, porque el Señor me lo recordó, mientras usted estaba hablando de las deudas y todo ello, me acordé de que a veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, necesito tal cosa, no, necesito Ujú. tal cosa. Mi ejemplo muy claro, yo necesito
Señor, yo necesito una computadora nueva. Se lo he venido pidiendo durante mucho tiempo. Y también necesitaba un celular nuevo. Gracias a Dios el celular ya está, para la gloria de su nombre. Y quiero decirles algo que aquí es importante trabajar de la mano del Señor. Porque yo le decía, Señor, voy a reunir para mi computadora, voy a reunir para mi celular, e iba haciendo mi cerdito como les dije la vez pasada, ¿no? eh, de repente llegaba el mes y digo, Señor, yo voy a cumplir el mes para la computadora, por ejemplo, y me pasaba mucho con la computadora. Y de repente yo le digo, Señor, si es tu voluntad, perfecto. Queda el caso que de repente sucedió un accidente, sucedió un quebranto de salud, alguien lo necesitaba y el Señor me guió a dar ese, ese ahorro. Entonces ahí viene uno así, ay Señor, y entiendo para qué me tenías ahorrando, entiendo para qué me tenías guardando. Y entender eso es trabajar con el Señor, dejarse guiar por Él. Nunca vamos a tener las respuestas ahí al momento, al instante, pero con este tipo de experiencias que me han pasado mucho, eh, entiendo que es con su voluntad y conforme a su tiempo. Y no es conforme a lo que nosotras queramos, sino conforme como Él nos vaya guiando. Entonces eso es lo que quería compartir ahí. Rápido. Gracias. Ok, ahorita que mencionaste esto, Perita, me recordaste que me pasó algo similar. Yo antes iba guardando para hacer eh, la segunda planta de mi casita, para hacer mis cuartos arriba. Y en eso ya tenía guardado todo para comenzar. Y una amiga me pidió que le prestara dinero y la pensé mucho. Lo pensé mucho porque eran todos mis ahorros que tenía para esa cosa en específica. Y en ese entonces apenas estaba comenzando con el ministerio. No había leído todavía el libro de la mentalidad de la pobreza. Pero el ver el nivel de necesidad que tenía ella, y ella me dice, te lo voy a pagar el fin de mes. Bueno, Silenciaste el... ok, estaba entrando una llamada, pero em, dije, bueno, como me lo va a devolver en poco tiempo, se lo voy a prestar. Y le presté todo. Yo sabe cómo obra, no recibí ese dinero de vuelta. En el momento ella no tenía cómo devolverme y siempre me daba una excusa, pero luego de eso Dios me bendijo con mucho más, porque me bendijo con un trabajo tiempo completo que me generaba más ingresos. Y lo que yo pasé como 3 años guardando, lo pude conseguir en menos tiempo y pude hacer mi cuarto de arriba. Y en un testimonio incluso compartí que yo le dije a ella y a otra amiga que también hice lo mismo porque lo de ella también era de enfermedad después y ya no se pudo. Y yo les dije a ambas, déjenlo así. No me paguen, Dios me ha dado lo suficiente y más, así que Él sabe cómo obra, así que déjelo así. Y ahora que digo eso, hace como 2 noches mi mamá me preguntó, ¿y al fin ella te pagó el dinero? Y yo le dije, no, mamá, yo dejé eso, así Dios sabe cómo trabaja y gracias a Dios no lo necesito y Él me dio más. Mi madre solo hizo así. Entonces, ¿a qué hoy? Es igual también que vuelvo a repetir a que ellos no lo tienen cuando uno no todavía no llega a ese punto como quisiéramos que todos estuvieran, conocer al Señor y cómo Él nos bendice, cómo nos provee, pues claro que sus reacciones van a ser diferentes, pero pues puedo decir que gracias y ahora leyendo esto que me volvió a traer esto a la mente, que todo ha sido por Él, por su bendición. Pero quiero agregar una cosita más antes de que, de que termine. Y es que antes de leer esto y antes cuando yo dependía de mí y no de Dios, yo incluso cuando empecé a considerar el diezmo, porque ya sabía del diezmo, pero no lo practicaba. Entonces en el ministerio cuando empecé a practicarlo, yo dudaba incluso de dar mi diezmo.
porque si doy mi diezmo no me va a ser suficiente con mis ingresos. Eso me va a hacer que me haga falta algo y ya no voy a poder pagar tal cosa o ya no voy a poderle dar al niño tal cosa. Entonces, mejor este mes no doy diezmo y lo doy el otro mes y así sucesivamente. Pero ya después que yo entendí eso mucho mejor, yo empecé a decir, yo voy a dar mi diezmo y el Señor proveerá. Él ha dicho que lo probemos en eso y entonces yo empecé a dar el diezmo aquí en el ministerio de mi pago, tanto, de mi pago fuera del ministerio y lo empecé a mandar por PayPal. Y de ahí seguí. Y como estaba leyendo el otro día en un testimonio, se me volvió un hábito. No lo hago ya por obligación o porque siento que es algo que tengo que hacer, sino ya me nace. Yo en cuanto recibo mi pago, yo no lo quiero tocar si yo no le he dado al Señor lo que a Él le pertenece. Y si no lo hago el mismo día, no lo toco. Hasta que a Él no le dé primero, ya no lo toco para nada más. Y eso también tengo que decir, es una bendición el poder pensar, perdón, el poder pensar y saber que Él es el que nos está llevando a ese camino a poder depender de Él. Todo. Em, Tengo una compañera que está en la oficina conmigo y ella es alguien que habla a base de, que vive, como dice ella, a base de un presupuesto. Entonces, han habido tiempos que por algo de un precio mínimo y ella me diría, no puedo, profe, dice, porque es que eso no estaba en mi presupuesto este mes. Entonces será en el otro mes y yo le compartí y le expliqué y hoy, como nos tocaba, se lo volví a comentar porque leí la parte del tengo un presupuesto ajustado y se puso a reír y me dice, sí, me recuerda cómo era antes, porque ella ahora con lo que le he contado ya no está con ese miedo de que no va a ser suficiente, sino dice, el Señor va a proveer. Y me ha proveído, dice, siempre, antes no lo miraba así, pero ahora lo puedo hacer. Entonces, ya no vivimos una vez que aprendemos que el que nos provee es Él. Él es el que tiene el control, no nosotras. Ya no dependemos de nuestra propia fuerza y de ese ingreso que viene del trabajo, porque sabemos que quien nos da el trabajo es Él. Entonces, eso quería comentar, dejarle a Él el control de todo, que Él sea el que nos cubre y el que nos dé. Gracias. Tremenda introducción la de las dos. En mi caso, este capítulo, bueno, yo lo leí también ya hace rato la primera vez. Creo que fue antes de la pandemia, de hecho. En ese momento yo estaba viviendo con mi hermana y había tenido que vender todas mis cosas de la casa, había tenido que, eh, bueno, no vender todo, pero la mayoría de las cosas las vendimos y otras cosas las regalamos. Y del dinero que quedó de eso, pues yo me mantenía y lo tuve que, digamos que, administrar muy minuciosamente para que lograra cubrir todas las cosas. Y para ese momento también recuerdo que mi perro se enfermó gravemente y las que tienen mascotas saben que a veces las cuentas de medicina de los perros son más caras que las de un hijo. Entonces, afortunadamente en esa época eh, ya, ya yo había aprendido el tema del diezmo, ya tenía una base sólida del diezmo. Entonces, digamos que mi confianza ya estaba muy arraigada en que el Señor va a proveer. Yo no he tenido grandes testimonios de finanzas, pero lo que el Señor me ha guiado en esos pequeños que me ha dado, me ha ayudado muchísimo. Entonces yo estaba tranquila y creo que en eso también influye mucho precisamente la experiencia, ¿no? Lo que hayamos vivido con Él, cómo Él nos ha cubierto en otras ocasiones. Y eso me recordaba también mucho mi infancia, porque cuando estábamos más pequeñas, eh, generalmente los problemas
matrimoniales de mis papás tenían que ver con la economía. Y yo siempre vi cómo el Señor nunca nos falló, fuera lo que fuera, Él nunca nos falló. Y entonces siempre eso me dio la confianza de que pasara lo que pasara, Dios algo iba a hacer y de algún lugar iba a proveer y algo iba a pasar, pero yo siempre como que tenía esa seguridad de que no iba a quedar desprovista, de que Él no me iba a dejar eh, mendigando pan, como dice su palabra. Entonces, yo creo que esas experiencias me ayudaron mucho también lo que nos dice la palabra, que es que recordemos lo que Él ya ha hecho por nosotras y cómo eso realmente sigue afianzando y fortaleciendo nuestra fe. Entonces, creo que eso es también algo que nos habla de cómo nosotras, con nuestra manera de vivir, le estamos dejando ese legado a nuestros hijos, porque no es algo que de pronto les estemos diciendo, porque no fue algo que me dijeron, sino que fue lo que yo vi, ¿sí? Fue la forma en que yo vi que mi papá se esforzó, que mi papá algo hacía, de algún lado se movía para llevar el sustento y es esa fuerza que le dio Dios a los hombres de proveer, ¿no? Ahora, todas sabemos que pues cuando llegamos aquí, llegamos en una separación, en la situación en la que estamos, en una crisis en la que de pronto nos sentimos solas, pero sabemos que Él es nuestro esposo y que Él es mucho más grande que cualquier ser humano y que no nos va a dejar, y no nos va a dejar y lo demuestra una y otra vez, incluso al atraernos aquí, al mostrarnos toda la verdad, al revelarnos, empezar a revelarse a nosotras, nos habla de que Él quiere bendecirnos. Y eh, bueno, eso respecto a mi infancia y a cómo empecé ese proceso cuando yo leí ese capítulo. Y lo que realmente me impactó en ese momento fue que en muchas oportunidades sí hubo pequeños comentarios de mi parte, más que todo hacia mi esposo terrenal, victimizándome yo, eh, para que todos supieran que él no era el que me proveía, ¿sí? Sino que era, digamos que lo que yo tenía o lo que yo estaba haciendo o lo que Dios me estaba dando, aunque yo no mencioné a Dios porque no podía hacerlo, pero, pero sí tuve un episodio así y justo en ese momento cuando leí ese capítulo fue como si el Señor me hubiera dicho, ah, ¿te acuerdas la semana pasada cuando dijiste eso? Y yo, sí, Señor, me equivoqué. Y yo dije, yo me puse en esa situación de víctima y hice sentir mal a mi esposo terrenal. Em, y recuerdo que, de hecho, él mismo me dijo que se había sentido mal por lo que yo había dicho. Y eso es una parte que realmente duele y le duele mucho a los hombres porque su función de proveedor pues se ve cuestionada y es como si nuestra función de madre se viera cuestionada, ¿sí? O sea, es un dolor, digamos que de ese tipo de magnitud, por así decirlo. Entonces, esa vez sí el Señor me llamó la atención sobre eso, sobre esos comentarios, porque cuando lo hacemos indirectamente, así seas nuestro esposo terrenal, lo estamos haciendo a nuestro esposo celestial, porque Él es el proveedor. O sea, Dios determina a través de quién nos va a proveer, ¿sí? Si hoy eligió al esposo, si mañana eligió a un tío, si eligió al papá, al que sea, pero es Dios el que nos provee. Y esta semana leí estos pasajes de la multiplicación de los panes, que hubo dos pasajes de esos, y, me hacía pensar cómo el Señor de lo poco saca mucho, ¿sí? Y que en cada una de esas ocasiones el Señor lo primero que hizo fue dar gracias por lo poco que tenía. Entonces, ¿cómo nos enseña a que tenemos que estar agradecidas con lo que tenemos en el momento para que haya una multiplicación? Tenemos que estar agradecidas en el momento con lo que nos ha dado. Y bueno, el Señor poco a poco fue cambiando esa manera de hablar para empezar a hablar y a edificar, ¿no? A dejar de tumbar, bien sea a mi esposo terrenal o incluso a Dios mismo cuando yo decía de pronto
uy, no me va a alcanzar, o esto, como que empezando por cerrar mi boca cuando iba a salir algún comentario negativo, como cerrar la boca y pensar, solía pensar, si no es bueno, no lo digo, mejor me quedo callada. O si al menos tengo un rayito de duda, mejor no lo digo, porque no solamente hace daño a la persona, sino que también nos va haciendo daño a nosotras y va socavando nuestra fe. Y creo que el diezmo también nos ayuda mucho a edificar la fe en este aspecto, porque si nosotras no somos fieles en el diezmo, como que vamos a sentir inseguridad, ¿sí? El hecho de diezmar, creo que en mi corazón ya me había fortalecido la fe en que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos, en que el Señor realmente está orando en esto. Y como ya habíamos tenido, yo creo que todas aquí ya habíamos tenido, pues esos pequeños testimonios de lo que el Señor había hecho cuando nosotras comenzamos a diezmar, de cómo Él se empezó a mover, pues claro, todo eso nos iba edificando la fe y ya empezamos a verlo y a confiar en Él de una manera diferente. Y como nos damos cuenta, es como que en cada tramo de nuestro camino con Él, nos vuelve a enseñar los mismos principios, pero de una manera más profunda y hila un poco más delgado. Entonces, bueno, el diezmo también creo que es clave. Ay, al igual que Jewel y vi a Perlita haciendo caras, las deudas, también gracias a Dios soy libre de deudas. Y creo que eso fue algo que también aprendí en alguna lección del ministerio. Realmente no les podría decir con seguridad cuál, pero yo siempre tendí a huir de las deudas, especialmente por lo que les digo, por lo que vi en mi casa. Porque como que el hecho de tener deudas siempre era como un motivo de discusión en mis papás. Entonces yo siempre huía a tener deudas. Y hubo otra cosa que nombraron respecto a pedir, y es que por eso les digo que la enseñanza del hogar también vienen muchas de esas fortalezas mentales también respecto a las finanzas, porque en mi caso cuando yo eh, solía pedir algo debido a las crisis económicas, era como una carga, ¿sí? Era como que yo estaba haciendo algo malo, pues porque estaba recargando a mis papás con algo que de pronto yo necesitaba, incluso si era algo para el colegio, algo que nos pedían, me sentía mal de pedir, de tener que pedir algo. Y eso fue algo que se fue quedando en mi corazón. Entonces, a medida que yo iba creciendo, pues yo también me iba sintiendo mal de pedir, de pedirle a Dios o de pedirle a otra persona algo. Entonces, en mi caso, esa mentalidad de pobreza, digamos que se arraigaba mucho en esas experiencias y en evitar pedir y en basar, digamos que la satisfacción de mis necesidades en mi propio esfuerzo. Porque para esa época, pues, ya cuando estaba un poquito más grandecita, nosotras íbamos a ayudar a mi papá en el trabajo, entonces trabajábamos con él. Entonces, claro, él nos daba un pago y ya empezaba yo pues a ganar dinero, a ahorrar, y entonces dejé de pedir porque ya era algo que yo podía tratar de suplir, ¿sí? Entonces, esas cosas como que se van quedando en uno, ¿no? Y ya, por ejemplo, cuando yo me casé, pues yo tenía como esa misma condición de no pedir, de yo pues trato de encargarme de mis cosas. Y el Señor cuando, bueno, afortunadamente no me ha llevado aún a ese estadio, aunque en este momento yo les puedo decir eh, que el Señor ha suplido todas mis necesidades a través de mi esposo terrenal. Y recientemente am, me llamó como a dejar eh, bueno, a mí mi esposo me dio la libertad de manejar mis ingresos, pero, pero digamos que era una parte que estaba ya muy oculta de mi esposo terrenal. Y el Señor hace poco me llamó a que yo tenía que, como digamos que revelar esa parte, porque creo que es como que ese tipo de situaciones hacen o en mi corazón estaban generando
como una autosuficiencia, ¿sí? Y es ese mismo, como esa misma mentalidad que trae a niña de autosuficiencia, de yo puedo, y de si usted no está, no importa, yo puedo, ¿sí? Entonces, esa es una mentalidad que no está bien en mi corazón, no está bien en lo que el Señor quiere que sea el matrimonio. Entonces me llevó a soltar esa parte, eh, realmente como con esfuerzo lo hice, porque el Señor le estaba diciendo, pero bueno, yo confío en Él, no sé de qué manera Él está orando, pero bueno, lo dejé en sus manos. Y todas esas cosas son las que el Señor va trayendo, ¿sí? O sea, cada vez que yo leo esta lección, como que Él me sigue mostrando cosas y cosas de cómo Él quiere que maneje mis finanzas, que maneje todas las cosas. Pero lo más importante en este capítulo siento que es la fe. Si hay algo que yo he visto que al Señor le, le hiere y le molesta, es la falta de fe. O sea, que no creamos en Él es como algo que realmente le duele y le ofende. Y, y en ese caso, bueno, el soltar nuestros tipos de pensamiento erróneos, dejarlos en manos del Señor, dejar que Él se encargue. Y por ejemplo, en este caso de pensar que, que estaba mal pedir o que no debería hacerlo por X o Y situación, y me trae a la mente la palabra que me liberó también de ese tipo de pensamiento, y es que Él nos dice que lo que no tienen porque no piden. Hay un versículo que dice, Santiago 4:2, que dice, ustedes no tienen porque no piden. Entonces, codician y no tienen, y por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, combaten y hacen guerra, pero no tienen porque no piden. Y entonces muchas veces simplemente se trata de pedir. Y fue esa parte en la que yo dije, pues yo tengo que pedir. Y creo que es que en pedir también se requiere humildad, ¿sí? Porque lo que les estaba diciendo, hay una parte en la que yo decía, no voy a pedir porque porque es como humillarse ante esa persona para pedir un favor, para pedir que le ayuden. Y para mí la lucha con el orgullo ha sido en muchas áreas, y es ahora una de esas áreas, pero pues que también se había construido en base a experiencias de mi juventud, pero que el Señor, como se pueden dar cuenta, sigue orando y sigue diciendo, no, 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 yo no quiero que seas autosuficiente, necesito que dependas de mí. Y entonces ahí está cómo el Señor nos va liberando también de ese tipo de mentalidades. Y una última cosita sobre los ahorros que tocaron el tema. Yo recuerdo de una lección, creo que es del libro de Trabajadoras en Casa, en la que Erin indica cómo le enseñó a sus hijos a manejar las finanzas. Entonces, cuando yo leí ese capítulo, yo lo tomé también para mí, porque yo dije, bueno, a mí nunca me enseñaron cómo distribuir mis finanzas. Entonces, yo recuerdo que ella habló, pues les enseñó que primero el diezmo, que eso es algo que, como decía Yuval, ya es algo como un compromiso, realmente es un compromiso ya con el Señor que está ahí como tan presente, que siempre que llega algo, lo primero que uno piensa es, tengo que dar el 10%. Y entonces, bueno, lo primero el 10%, después decía que el segundo 10% de ahorro, que luego apartar el dinero de los pagos generales, que es lo que se conoce en el mundo como el presupuesto, y luego apartar dinero para necesidades futuras, ¿sí? Que si tenía deudas, que afortunadamente no tenemos nosotras, pero por ejemplo, si había que comprar un equipo, como en el caso de Perlita, que estaba diciendo, necesito un computador, necesito ropa, necesito, el otro mes cumpleaños Pepito, entonces para aniversarios, para todo ese tipo de fechas. Y luego decía, compre
o sea, lo demás como gustos, pero solo lo que sea necesario, porque acordémonos que en ese libro nos enseña a no llenarnos de cosas innecesarias que a veces nos suele pasar, ¿no? Sino de comprar lo que es necesario. Entonces, a mí esa lección me ayudó muchísimo a organizar también mis finanzas. Y de hecho, el dinero en el que les estaba diciendo que me estaba sintiendo, digamos que respaldada, fue ese ahorro que el Señor me había mantenido ahí guardando, como decía Perlita, "Ah, ya sé para qué me estabas manteniendo". Y sí, él tiene una razón, principalmente trabajar en nuestro corazón, y me doy cuenta de eso, de cómo él eh, permitió que se ahorrara el dinero, pero para mostrarme que no puedo poner mi confianza en nada que no sea él, ¿sí? Ni siquiera en un ahorro, ni siquiera como le pasó a David, que hizo el censo para poner su confianza en cuánta fuerza humana tenía para la guerra, sino que el Señor le enseñó a que tenía que confiar solamente en Él. Entonces, bueno, este capítulo, creo que hemos hablado de muchísimas cosas, pero básicamente lo que siento que es lo más importante es que nuestra forma de vivir eh, y de hablar habla de cómo Él nos provee, de cómo Él nos cuida y nos sustenta. Porque una partecita que también siempre me llamó la atención cuando leía este capítulo es el tema de cómo usted se ve en su vestimenta, en su apariencia. Porque a veces, bueno, algunas mujeres sí le toman mucha importancia, otras no, y de pronto uno puede andar con cualquier ropa, con cualquier cosa que se le ocurrió en ese día. Y Y no es tanto por la comodidad, sino por qué es lo que eso representa, o sea, como me he visto representa el Señor, como me he visto sería una forma bonita en que la gente viera al Señor. Entonces creo que es más que todo eso, sí, que cada cosa que nosotras hacemos lo representa a Él de una u otra manera, cada cosa que decimos. Entonces, que ojalá nuestras palabras sean para edificar, para hablar bien de Él, porque en eso mismo también está nuestra alabanza, en que nosotras hablemos bien, simplemente el hecho de decir que Él es millonario, que no tenemos ese tipo de necesidad, que Él nos va a suplir, con eso, eso es una alabanza. Ese tipo de forma de hablar es alabarlo a Él. Entonces, bueno, gracias por compartir. No sé si Perlita quieres dar una conclusión del capítulo o algo. Sí, bueno, gracias por compartir, gracias por mostrar todas las cosas que el Señor iba poniendo en mente. Y mientras hablaba lo último sobre cómo nos vemos, sobre cómo nos vestimos, creo que tiene que ver, yo creo que ahí nos toca muchas mamás latinas cuando el Señor le puso a Erin en esa parte, porque lo vi en mi hogar y en algún momento yo también empecé a aplicarlo, ya por inercia. Eh, Prefiero enfocarme en los gastos de la casa, en que la bebé no le falte nada, que tenga su alimento, que vaya con lo que necesita, ¿no? Lo necesario. Y yo quedo al último. Y si sobra. No, y si sobra. Y con eso tengo que confesar que muchas veces he caído en eso de decirlo con mis labios, ay, no, no tengo. Cuando el Señor me llama la atención en eso, digo, ay, aquí fallé, tengo que cambiar la forma en que lo digo, no. Ahí el Señor me va poniendo las palabras, ah, ya, tengo que decirlo así, de esta forma. Pero sí, en efecto, yo creo que ese pequeño párrafo que nos dejó de que no debemos descuidar nuestra apariencia, no debemos descuidar nuestra ropa, tiene que ver con esa barrera que a muchas mujeres nos limita a liberarnos de la mentalidad de pobreza. Creo que por ahí va. Eso es lo que yo siento y veo cómo el Señor nos quiere liberar de tantas cosas, de tantas fortalezas mentales, de tantas fortalezas heredadas, de tantas enseñanzas que no son las que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. Repetimos
No es que Él nos mande a gastar, no es que Él nos mande al peluquero, no es que Él nos mande a endeudarnos, no es que nos mande a comprar la mejor ropa de marca y todas estas cosas. No, se trata de representar con nuestra apariencia el corazón que tenemos hacia el Señor, ¿no? Si Él nos ama tanto como dice que nos ama, Él va a proveer hasta para esas pequeñas cositas. Como decía Anastasia, es necesario pedir, es necesario hablar, es necesario mostrarle nuestra necesidad, a pesar de que Él lo sabe. En eso se basa nuestra relación, en eso se basa nuestra construcción de confianza y como bien lo decía Anastasia Jewell, nuestra construcción de fe. Si no pasamos por la experiencia de vivirlo, no tuviéramos la fuerza para las nuevas pruebas que se nos vienen. ¿No? Entonces eso, espero que lean también el capítulo, lo estudien, lo hablen con su amado, lo analicen en su vida porque van a empezar a experimentar fortalezas mentales, fortalezas heredadas, formas de pensar que teníamos arraigadas, que como madres sacrificadas nosotros nos quedamos al último, pero el Señor no quiere que nos manejemos de esa forma, Él quiere ser el primero y Él va a ir derramando y fluyendo sus bendiciones en todo lo demás y se va a notar. A eso se refieren. Entonces, esperamos que ustedes también nos envíen sus testimonios, sus comentarios de todo lo que el Señor les ha estado pasando. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, bellas, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Bye, bye.